Bueno, mi infancia transcurrió en Miramar, yo me crié ahí. ¿Y dónde estaba lo literario? Te diría que siempre estuvo bastante presente, soy hijo único, entonces si bien mi vieja siempre trataba de compensar eso haciendo que mi casa fuera bastante abierta, digamos, a que vinieran mis amiguitos y demás, pero bueno, siempre había tiempo solo, ¿no? Entonces ahí, y al mismo tiempo, eh, yo tengo 42 ahora, o sea, me crié en una época donde no era tan común tener cable, tanto, digo, no había tanta oferta de entretenimiento, entonces sí había una biblioteca, mis viejos desde chico como que me generaron una oferta de libros alrededor, entonces siempre hubo desde la lectura, por lo menos, un acercamiento inmediato casi a los libros. Mis viejos eran además mi vieja sobre todo, de esos padres que te leían, digo, cuando uno todavía no leía. Mi viejo muy chico, cuando yo tenía 4 años, me llevaba en verano, que estaban abiertas las viejas galerías donde había lugares donde se vendían revistas y libros usados, y me llevaba, antes de que yo leyera, inclusive a elegir historietas y libros, bueno, y me leía o me las arreglaban las historietas con la parte gráfica, pero siempre había algo de lo literario ahí cerca. Mi mamá más, sí, porque, bueno, éramos una familia pequeña, salvo cuando me visitaban mis tíos, mis abuelos, pero que vivían lejos además. Entonces realmente el núcleo familiar cotidiano era pequeño, y mi viejo era una persona más bien parca. ¿No? De hecho, de su historia de vida y familiar, yo tengo muy pequeños retazos que iba largando muy de a cuentagotas a lo largo de la vida, digamos. En cambio, mi vieja sí tenía más oficio de narradora, había sido actriz profesional en Buenos Aires, y bueno, y tenía más eso en ella, así que creo que mi vieja sin duda. Bueno, las primeras lecturas, un poco lo que contaba recién. Cuando tenía 4 años, mi vieja compraba una colección de cuentitos infantiles que vendían en los puestos de diarios, y que había como versiones ilustradas y extremadamente abreviadas de clásicos, y bueno, eso me leía ella. Y por otra parte, mis primeras lecturas estuvieron muy vinculadas a la historieta, y al cómic de superhéroes sobre todo, que fue lo primero que tomé de ese mundo. Qué pregunta difícil. Bueno, de las lecturas, te diría que tempranamente, no sé si llamarlos maestros en el sentido de que no podría pensar que mi escritura refleja la de ellos, digamos, pero sí que tuvieron capaz en momentos de formación un poco críticos, como puede ser la adolescencia o la primera juventud. Cortázar a mí me impactó mucho. Eh, Después un poco, después de leerlo exhaustivamente, un poco no lo releí tanto, ¿no? Pero sí me impresionó mucho sentimentalmente en su momento. Y bueno, de hecho, dentro de mi escritura, el cuento como género tiene una presencia muy fuerte, es lo que me resulta mi zona de confort, digamos. Y creo que seguramente tiene que ver por ahí, o sea, del mismo modo, bueno, Borges, o sea, los cuentistas argentinos y latinoamericanos son muy fuertes, y creo que me impactaron mucho, pero quizás Cortázar diría para empezar. Eh, Después, bueno, hay otros escritores que me fueron interesando más avanzada, más tarde en la vida, pero bueno, lo primero que te viene a la mente es siempre una buena respuesta, y lo primero que me viene a la mente sería Cortázar. Sí. En la vida real, bueno, un momento en que yo siempre desde chico escribí bastante, pero un momento que fue bastante iluminador para mí, una vez que leí una entrevista a Botero, y Botero decía algo así como que, en la entrevista, como que eh, uno, si no le dedica a su oficio diariamente buena parte de su tiempo, en realidad tiene un hobby. Y que cuando uno, digo, tiene un contacto permanente con su oficio y trata
de enriquecerse en su oficio, ahí empieza a tener un oficio realmente. Y, entonces yo leí eso y en ese momento dije, bueno, yo quiero que la escritura se transforme en un oficio, y ahí empecé a buscar más formación en talleres literarios, eventualmente formación universitaria vinculada a lo literario, y mis primeras maestras diría que fueron Laura Elizalde, que es una autora quizás no tan conocida, pero bueno, ganó el primer premio del Fondo Nacional y tiene varios libros publicados, y bueno, a mí me había gustado mucho alguna de sus obras, y la busqué para hacer un primer taller literario, y empecé ahí. Y después Inés Garland, en el taller literario de Inés Garland, ahí es donde, ese ya era un taller colectivo, y ahí yo tuve una clara impresión de que inconscientemente había empezado a entender cosas de la escritura que antes no había percibido, y que eso, como que de repente te das cuenta que entendés que empezás a escribir un poco mejor. Y es un proceso, para mí fue un proceso muy, muy inconsciente, pero que ocurrió claramente en el taller de Inés. Bueno, de atrás para adelante, un lector cuando escribo en la cabeza, no. Eh, o si se quiere, me inclino a escribir cosas que a mí me gustaría leer. eh, Así que diría eso, o sea, es como que un primer lector sería yo, digamos. O sea, no pienso en satisfacer en esa primera instancia a nadie que no sea yo. Eh, Después, respecto a la forma con la que vienen las cosas, a veces claramente tienen una forma más definida, como puede ser un cuento, o, en general cuando he escrito cosas mucho más atravesadas por una experiencia biográfica fuerte o traumática, me ha inclinado a la poesía. En los cuentos o en las novelas, la componente biográfica, si la hubiera, está como más escondida, eso al menos en lo que yo escribo. Y, y a veces sí viene con una forma clara, y a veces no, a veces de repente algo empieza como un intento de cuento, y en el intento de hacer un cuento es muy claro que el cuento no basta, o a veces me ha pasado algo que un cuento que se constituyó como tal, pero que en el proceso sentía que había algo más ahí, y entonces de repente ese cuento va hacia una novela vinculada a esa historia que se cuenta ahí, pero más extensa. Un poco, bueno, como creo que Cortázar decía que Rayuela un poco surge a partir del germen del perseguidor, del cuento del perseguidor. Bueno, algo similar, a veces hay algo más ahí y que necesita como más espacio para terminar de aparecer. Sobre horario del día, si pudiera elegirlo, la verdad es que en general no puedo, pero si pudiera elegirlo escribiría a la tarde, después de las 6 de la tarde, como ese es un buen horario. Pero bueno, lo cierto es que tengo que repartir mi tiempo entre la escritura y el trabajo, y un trabajo que también es como intelectualmente exigente, que exige mucho de mí, entonces bueno, tengo que ir acomodando como puedo. Trato de reservarle de alguna forma a lo literario siempre algún momento de todos los días, a veces lo consigo, a veces no, pero no puedo, no he logrado una rutina. Me gustaría, soy una persona rutinaria, pero bueno, tengo que ir haciendo como un Tetris entre las partes de mi vida, y bueno, hago lo que puedo a partir de eso. Bueno, te diría que por épocas logro equilibrar o balancear y como un poco dirimir esa tensión, y hay épocas en las que todo lo contrario. Digo, hay épocas de forzosa sequía literaria, aunque hayan ganas de escribir y voluntad de escribir, y entonces eso en general se me acumula como una tensión, y hay veces en que se amigan esos dos aspectos. Trato, sí, intento como darle un espacio cada vez más central a la literatura, en distintos aspectos, en lo que es la docencia, la escritura, y también
la edición, porque soy editor en una editorial independiente. Eh, no me alcanza, no consigo que me alcance ese tiempo, o sea, no ocupa todavía el espacio que quisiera que ocupe, pero bueno, eh, hago lo que puedo al respecto, sí. En principio, como un canal para un aspecto de la vida poco racional, más irracional, ya sea sentimental o ya sea, ¿cómo ponerlo? No sé si decir místico, no sé, pero algo que tiene que ver con eso, con un aspecto más espiritual. O sea, mi otro trabajo es forzosamente bastante racional, porque lo que me da de comer es la ciencia, soy científico y del campo de las ciencias duras, entonces como que bueno, en ese no hay tanto lugar allí para, lo no racional, aunque pueda existir y aunque existe, aunque sea parte, pero está como más escondido, está más disimulado. En cambio, la literatura es un terreno de absoluta libertad o de mucha mayor libertad. Uno siempre tiene sus censuras dando vuelta, pero creo que sí, eso, para empezar eso. No, mi biblioteca personal es un problema porque digamos, ya no tiene espacio, digo, es como, digo, al lado de mi cama hay pilas de libros y aunque voy sumando mobiliario de bibliotecas y donde se puede en la casa, nunca es suficiente, entonces en principio es un problema físico, se fue armando bastante aleatoriamente. Antes de entrar en un tramo donde como que me dediqué un poco más sistemáticamente a la literatura y a la escritura, antes de eso, como que mi método, no tenía tampoco una comunidad de escritores todavía alrededor, de amigos escritores o cercanías dentro del ámbito de la escritura. Entonces, mi método era ir a las librerías y un poco aleatoriamente ir tomando libros, o sea que no hay una sistematización ahí. No, es una biblioteca muy caótica. Y está en mi casa, pero repartida en muchos ambientes. Digo, hay algo en la habitación, hay algo en lo que sería como el escritorio de la casa, hay en el living, en el baño te diría que no hay libros, pero solo allí. Sí. Bueno, digamos que el lugar del contador de historias en la cultura es fundante, digo. Quizás puede ser que esté un poco contrayéndose, llamémosle el consumo de escritura en libros, pero digo, el consumo de historias en medios digitales es cada vez mayor que nunca, digamos, como que estamos inundados de historias de ficción, de no ficción, así que creo que es un poco imposible que desaparezca, porque también es una válvula de escape muy importante que me parece, hablando un poco del vínculo, no sé si entre Estado, pero entre un sistema, digamos, político-económico y el individuo, me parece que allí se dirimen muchas tensiones cada vez más, a lo mejor en detrimento de la organización colectiva, ¿no? Como que, bueno, uno sin querer, por válvulas de escape individuales, va erradicando presión que de otro modo, a lo mejor en otras épocas, hubiera terminado como en algún tipo de explosión o de revolución íntima o colectiva. Así que bueno, desde ese lugar creo que hasta ha sido un poco institucionalizado el rol del contador de historias y digamos, ahora hay una industria muy importante alrededor de eso y cada vez más importante. Pero después hay un, un segundo aspecto, creo que más fundamental del rol de quien trabaja con la palabra o quien trabaja con el lenguaje o quien tiene un gran problema con el lenguaje. Y para mí ahí lo resume muy bien un poeta peruano y un lingüista peruano que es Mario Montalbetti. Él lo que señala, un poco a veces
criticando a la novela como género, dice, bueno, la narrativa moderna se ha subsumido al lenguaje visual, es como que ahora hay mucha novela que es relativamente fácil de trasladar al cine, o así lo leo yo, no sé si es exactamente eso, pero así lo leo yo. Y él dice que el poeta, el escritor, si se quiere, quizás tendría que ocuparse más de las manifestaciones del lenguaje, de decir con el lenguaje lo que solo el lenguaje puede decir. Y en ese sentido, a mí me parece que es muy importante esas expresiones de la escritura que son intrasladables o muy difíciles de traducir a otros formatos. Allí hay como una renovación del lenguaje y una reflexión sobre el lenguaje que no aparece cuando vos fácilmente podés, no sé, traducir una novela en una película, o más o menos fácilmente, o cuando podés traducir, no sé, una historieta en una película o lo que fue. Bueno, yo tiendo a pensar que hay muchas cosas. A mí como toda esa vía, digamos, algo zen, si se quiere, de justamente tratar de apagar un poco el lenguaje de alguna manera y experimentar el mundo de otra manera, me parece muy difícil, pero muy atractivo, muy seductor, digamos. Es como que hay una inclinación ahí. Y al mismo tiempo, digo, Heidegger decía que lo propio del hombre, si no recuerdo más, también hago libres interpretaciones siempre, es decir, capaz si me agarra un filósofo que estudia Heidegger me cuelga, ¿no?, en la plaza pública, pero más allá, como que lo que es propio del hombre es la voz y la mano, ¿no? Y la mano quizás ni tanto, ¿no? Porque los monos también, pero la voz es muy propia del hombre. O sea que es posible que esté en la esencia del hombre como hombre, pero fuera del hombre sigue estando el mundo y un poco a veces uno tiene experiencias vitales que tienen que ver con conexiones con otros seres, por ejemplo, o con el propio mundo, incluso el mundo no animado, digamos, que me parece que superan el lenguaje. Y la música, si se quiere, la música, hay un lenguaje en la música, pero no es el lenguaje del que estamos hablando, el lenguaje de las palabras y la música, el poder de la música y la universalidad de la música dan cuenta de que hay algo que también excede eso. Eh, bueno, quizás voy a un lugar común, pero la literatura es lo que no sirve también, ¿no? Entonces capaz me sirve para tener un refugio, ¿no?, en la vida que no sea utilitario. Justamente, y en nuestro país, si se quieren, es menos utilitario. Digo, no hay, sería un poco inocente tener como algún tipo de expectativa económica, expectativa de fama, digo, real, digo, siendo más allá de la fantasía, alrededor de la literatura, o alrededor de la escritura. Entonces, claramente es un lugar donde uno invierte mucho de sí, explora mucho de sí, sin que haya una expectativa de intercambio real, digo. Una cosa es la fantasía, pero cuando uno un poco está en el mundo literario un ratito ya se da cuenta de que no hay, es una fantasía, no hay realidad allí. Entonces, si a pesar de que es nada más una fantasía, uno sigue invirtiendo mucho tiempo, a veces mucho dinero, pero sobre todo mucho tiempo, mucha vida, mucho ser, renunciando a cosas. Una vez en una charla de Liliana Bodo dijo algo así como que cuando un escritor quiere escribir en serio, rápidamente se da cuenta de que tiene que renunciar a muchas cosas, a vida social, qué sé yo. Ella fue muy llana en esa, dijo, capaz tenés que dejar de ir al gimnasio, capaz tenés que dejar de hacer deporte. Bueno, hay cosas, no puede coexistir algo de tanta intensidad y que requiere tanto tiempo y tanta atención con similar intensidad a muchas otras cosas. Entonces hay que renunciar. Entonces, cuando uno asimila que está renunciando o relegando muchas cosas en función de algo que tiene muy poca expectativa en términos productivos, bueno,
quizás hay algo muy del ser profundo ahí, ¿no? Y entonces eso creo que es lo que puede dar la literatura, un reencuentro con el ser profundo.